Bienvenidos oyentes, les damos la bienvenida una vez más aquí a Identidades de Uruguay, el programa de corte humanista que les traemos cada 2 semanas y que en esta ocasión, en esta ocasión tenemos el placer de recibir de nuevo a la psicoanalista Susana Rasinski. ¿Qué tal, Susana? Bueno, un gusto como siempre estar en este programa de tanta audiencia y como les digo siempre que se animen a hacer preguntas, a escribir, porque lo más importante es el intercambio y escucharlos también a toda la audiencia que es tan vasta. Y gracias, Alejandro, por convocarme. Bueno, como decía, gracias también a ti por atender de nuevo nuestra llamada y esperamos ese intercambio de preguntas o de cuestiones. Sobre todo, esperamos que quienes escuchen puedan hacerse preguntar muchas cuestiones en torno al tema que hoy nos ocupa, que es la violencia. Hablaremos de diferentes tipos, pero sobre todo de sus consecuencias en la sociedad. Bueno, hablar de violencia en un momento tan difícil del planeta y de nuestra sociedad es hablar de distintos tipos de violencia. La violencia social se refiere a un acto que tiene un impacto muy grande en la sociedad y que también es planificada por un grupo. En este momento, la sociedad de consumo, que es la que dirige más a nuestros jóvenes, qué es lo que se deben hacer, qué es lo que no deben hacer, qué tienen que consumir como para poder ser felices y después se encuentran con la cantidad de suicidios, depresiones, ¿no? Donde todo esto provoca efectos negativos en el tejido social y donde los padres están ausentes porque están preocupados en cómo poder lograr darles todo. Entonces tenemos toda una generación que no tolera la frustración, que todo tiene que ser ya. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando no hay capacidad de espera y no hay frustración, no se puede pensar. Entonces, ¿esto cómo lo vemos? Cuando vemos que muchos chicos ingresan en los grupos terroristas, en los grupos de narcotraficantes, en la legión extranjera, en fin, en situaciones donde saben que van a la muerte, pero se sienten elegidos. Y te dicen además, ¿por qué voy a un narco? Porque él me tuvo confianza, él me creyó. En mi familia no me creyeron. Nosotros vivimos también la violencia, digamos, de tipo político, donde de alguna manera la violencia económica, donde cada vez hay más pobreza, donde hay más falta de alimentos, donde se ha contaminado los mares, que a uno le parece mentira, como el ser humano, en vez de ir con la naturaleza, ha ido en contra de la naturaleza. Esas son formas de violencia que también vamos a hablar de los efectos que tienen sobre el ser humano y la sociedad. Y hay otros tipos de violencias, como pueden ser la violencia sobre la moral, la violencia ética, donde se ha perdido, digamos, lo que significa la ética, es decir, el compromiso afectivo con lo que nosotros hacemos y decimos. Para nosotros, desde el psicoanálisis, la violencia más grave que hay es la indiferencia. O sea, frente a situaciones donde el adulto, el supuesto adulto, no piensa en el sufrimiento del niño o del joven. Esto lo voy a desarrollar un poco más con lo que está pasando en Israel, entre otros lugares, ¿no? Donde de alguna manera una de las formas también de violencia es la crueldad que se observa en la sociedad actual, donde la crueldad implica fundamentalmente la no consideración del sufrimiento. No se tolera la frustración, las prohibiciones, no hay ley. La ley impone lo no ético, no hay inhibición de las pulsiones. Todo se permite, lo cual no es así. Entonces falta la ternura. Por eso decimos que hay diferentes tipos de violencia institucional, familiar, social, económica. A veces la violencia puede ser muda y terminar en un asesinato, en una bomba, en un misil.
la cotidiana violencia y crueldad que en otros momentos tenemos rechazo, se hacen soportables y comunes y denigran a la condición humana. Cosas que nos parecen que no puede pasar más, como pasó lo del 7 de octubre, como sigue pasando donde hay 80 guerras y de la única guerra que se habla es de la de Israel. ¿Y qué significa, digamos, donde por ahí el gobierno quiere tomar Gaza o Cisjordania y lo que quiere el pueblo es la paz, no quiere más violencia? Porque todo esto ha traído muchas consecuencias de depresiones, suicidios, donde todos los agentes de salud están agotados porque no dan más y donde justamente conllevan a una desvalorización del otro. No se tiene en cuenta qué es lo que la sociedad, el pueblo, digamos, quiere, ¿no? Entonces, otra de las formas de violencia es lo que nosotros llamamos la desmentida. Bueno, y antes de continuar con esa desmentida, Susana, sí que quiero hacer un inciso porque es curioso, ¿no?, de la manera en que presentas la violencia, de ese imaginario colectivo que teníamos y que quizá los oyentes también se dibujaban en su mente al inicio de este programa, como todos esos, podemos decir, dolores del alma o esas situaciones tan universales que has presentado han derivado en violencia tal y como creo que la mayoría hayan podido pensar, ¿no? Sí, por ejemplo, en Israel, digamos, tenemos el tema de los jóvenes, ¿no es cierto?, que por un lado sacrifican sus vidas y ven que los ortodoxos no van a la guerra. Entonces, ¿cómo genera eso odio? ¿Cómo genera bronca? ¿Por qué, digamos, es lo mismo que cuando un médico o un maestro no gana dinero, no tiene para darle de comer a sus hijos y vos ves que los políticos se llenan de dinero? Es una forma de violencia y de desmentida, donde ¿cómo entiende, digamos, el que tiene que ir al frente y que sabe que puede no volver y que deja a sus hijos cuando otros no se preocupan, no les interesa nada? Esto crea mucha confusión, termina en odio y donde cada vez son más las depresiones. Y esto no ayuda, digamos, a poder dar lugar a la creatividad, a poder dar el desarrollo de una nueva vida. Por eso justamente, digamos, lo que nosotros podemos hacer, ¿no?, es poder acompañar, escuchar y darle un nuevo sentido y significado a la vida. Pero ¿cómo haces cuando un niño, por ejemplo, fue abusado porque fue en busca de una ternura de un niño y se encontró con un supuesto adulto que utilizó la pasión de un adulto y abusa de él? Entonces, encima, cuando lo va a decir, no le creen. Eso es lo que nosotros llamamos desmentida. Es decir, se desmiente el hecho de lo que pasó, como nos pasa a nivel del universo, donde todo el mundo condena a Israel, pero no condena a la otra parte. Eso es como cuando dice, papá es malo y mamá es buena, o la universidad es buena y el trabajo es malo. O sea, no se llega a comprender que hay cosas buenas y malas, pero el tema es cómo es más fácil depositar en otro toda la culpa, ¿no es cierto?, que es una forma de evitar la responsabilidad y el compromiso. Por eso cuando nosotros hablamos que cuando hay una desmentida, que es lo que predomina en este momento, la corrupción, la desmentida, los efectos son catastróficos. ¿Por qué? Porque los efectos se somatizan. Cada vez hay más enfermedades psicosomáticas, hay más psicosis, hay más depresión. Y hay una orfandad social muy sostenida y muy notoria, mucha indiferencia de las autoridades, de las instituciones internacionales. Hay una negación del terror. Entonces eso hace que la persona, frente a tanto dolor psíquico, no se pueda conectar. Se cinde, decimos nosotros, digamos, se fragmenta, se separa esas cosas que le producen dolor. Entonces, el tema es, ¿qué hacemos con todo esto, no?
que siempre vos me preguntás cómo podemos nosotros ayudar. La única forma, sí, Alejandro. Sí, digo que exactamente. De hecho, ahí en las notas siempre procuro hablar no solo de estos problemas o estas problemáticas que presentas, sino cómo abordarlas. Una de las formas de abordar es el acompañamiento, escuchar y dar un nuevo giro a esto, un nuevo significado. ¿Cómo se escucha al otro? Por ejemplo, en este momento, si vamos a lo que pasa en Israel y en el mundo, porque estamos viendo en España, en Montevideo, ayer hubo una marcha, ¿no es cierto?, a favor de Palestina. Entonces el tema es que no entienden los que supuestamente nos representan, que no es de qué lado estás, pero lógico, si te atacan te tenés que defender. Ahora, ¿qué pasa con un chico, con un joven? No tiene la palabra para defenderse, sigue siendo sometido de abusos de poder de los supuestos adultos. Entonces, el acompañamiento, el formar grupos para poder conversar, para poder escuchar que a lo mejor nos pueden dar lugar a un nuevo tejido, por ejemplo, esas familias que han perdido un hijo, un nieto. Una colega que hace años que está en Israel, Yolanda Gamble, muy conocida internacionalmente, que hemos hablado con ella y donde me dice, yo hace 60 y pico de años que estoy en Israel, ahora mis bisnietos van al frente. Nunca viví lo que viví. O sea, el tema es cuando la catástrofe es muy grande, ¿cómo aparece la creatividad? Bueno, a través de otros, de poderse sentirse que uno no está solo, pero cuando falla esa barrera de contención, se descarga en somatizaciones, en psicosis, en delirios. Y solo no lo podemos hacer. Creo que es no es suficiente importante, que ¿no? yo hable ahora, sino también, como le digo, allá te dejo hablar, a los oyentes que participen, que no tengan miedo, Eso no es. van a sentirse condenados, Sí, porque el tema es que la persona cuando no habla tiene miedo al terror sin nombre, decimos nosotros, ¿no? A lo que me puede pasar. Bueno, Sí, Alejandro. saben que en redacción@radiosefarad.com podemos recoger precisamente todas sus consultas y sus inquietudes. También disponemos de la página de Facebook donde pueden establecer debates y me gustaría que recalcaras ese compartir, porque quizá para algunas de esas personas no ven, qué sencillo, simplemente eso. Pues sencillo quizá no sea, pero sí es fundamental, ¿no? Es fundamental porque en el encuentro con el otro, aunque no tengamos la certeza de cómo nos puede ir, pero siempre no negarnos, primero decir no, yo no sé a dónde ir, cómo hacer. Sin embargo, sosteniendo la posibilidad de la duda, del misterio, a veces permite transformar los vínculos y ayuda a procesar el dolor que todos podemos tener, porque estamos todos implicados. Pero a veces el miedo, la gente te dice, pero yo no sé, Susana, no conozco a nadie, no puedo pagar, ¿a dónde voy? Siempre hay formas. Si uno en la vida tuvo miedo a hablar, porque a lo mejor la familia no lo escuchó, los gobernantes no los escuchan, pero puede haber alguien que sí nos puede escuchar. No se pierdan esa oportunidad, porque esto lo tenemos que hacer entre todos. No sirve de nada que yo esté hoy en el programa o que estén otros colegas, otras personas, si ustedes no preguntan, no participan, porque esto se hace entre todos. Y van a ver cómo a veces el comentario de un otro nos hace pensar otras posibilidades en nuestra vida. Bueno, pues esperamos sin duda esa colaboración, esa participación para conocer sus inquietudes y para poder resolverlas también, para poder entre todos llegar a un punto de encuentro que a través de puntos comunes o diferentes sí que nos unan o al menos ayuden a sobrellevar estas violencias de las que nos habla Susana Rasinski hoy aquí en Identidades de Uruguay. No sé si quieres añadir algo más antes de despedirnos. No, que a veces, digamos, las personas han sufrido violencia sin darse cuenta y frente a la posibilidad de estar con otro, temen volver a sufrir esa violencia. Entonces,
no tengan miedo, peor no les puede ir, pero siempre hay que dejar el margen de la esperanza de que a lo mejor una palabra, cuando alguien le dice qué bien que te queda ese suéter, o cómo hiciste, o te salió bien esto, la persona dice, ¿cómo se acordó de lo que yo dije? Si no se acuerdan. Y ahí se transforma una situación de malestar en una situación de bienestar. Es decir, el miedo nos da pánico, nos angustia, pero bueno, también nos puede servir como señal de alarma. Entonces uno puede percibir, como cuando conoce a alguien, a ver, ¿hay buena onda? ¿Hay una buena conexión o no? Muéstrense o denle, mejor dicho, estoy diciendo mal, acuérdense o denle importancia a la percepción que ustedes puedan tener, a la intuición. No tengan temor. Yo espero que puedan seguir pensando, pero también aportando con sus ideas en cualquier situación. Vuelvo a decir, familiar, social, institucional, en unas amistades, en distintos grupos se muestra la violencia, de la persona que quiere manejar un grupo, de esas personas que siempre llegan tarde o que si ustedes hacen algo pasan desapercibidos, pero no todo el mundo es así. Y como ha pasado a lo largo de las civilizaciones, cuando cae un imperio por corrupción, por desmentida, por violencia, aparece siempre algo nuevo. Gracias a todos. Bueno, Susana, gracias a ti. Nos quedamos con ese mensaje, con ese miedo como alerta y no como parálisis, y les esperamos a todos ustedes también. Les invitamos de nuevo a comentar y a escribirnos y a dejar sus dudas para Susana y para otros miembros de Identidad desde Uruguay que nos acercan otros asuntos también relacionados con la visión humanista, y así nos despedimos. Les invitamos a todo ello y les esperamos en una nueva edición. Hasta la próxima y gracias de nuevo, Susana Rasinski. Un abrazo, Alejandro, y un abrazo a toda la audiencia. Gracias.